Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. Jael, Kiara, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, lo escucho. Perfecto, gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que estuvimos conversando la clase pasada, parte de teoría de albañilería, y también vamos a ver algunos ejercicios para que ustedes puedan ya completar y avanzar para el desarrollo de su trabajo. Se ha enviado a los coordinadores, como se quedó, ya la retroalimentación y la calificación del avance 2. Entonces voy a compartir ya la parte teórica que nos está quedando. Bueno, entonces estuvimos hablando de albañilería, decíamos que teníamos que ver una diferencia entre lo que son las unidades de albañilería y ya el módulo o el paño de albañilería, y de acuerdo a eso, nosotros ver qué materiales son los que vamos a utilizar, cuál es la forma de colocación de estos materiales, y asimismo también tener en cuenta que dentro de esa evolución que ha habido, se han utilizado distintos materiales obtenidos de diferentes procedencias de la tierra, principalmente como el suelo, la arcilla, y también estábamos hablando materiales que han evolucionado un poco más con el tiempo y estos han estado ya aplicados hacia un uso un poco más grande, de mayor magnitud, y esto a través del desarrollo pues, de los materiales puzolánicos, y dentro de estos materiales puzolánicos también los aglomerantes, como el caso de la cal, el cemento, de tal forma que pueda haber permitido realizar el pegamento de las unidades de albañilería y de por sí poder conformar la estructura de los módulos que se han podido haber desarrollado a lo largo del tiempo. Hablábamos que era importante definir lo que corresponde a la albañilería, que está confinada con la cimentación, las columnas y los muros, y también debíamos de tener en cuenta la albañilería que llevaba el apilamiento de las unidades a través de la colocación de forma progresiva con armadura, y también con la utilización de lo que corresponde el concreto en unas características líquidas. Y estos materiales han podido haberse utilizado en el caso de la albañilería confinada desde épocas muy antiguas, un poco más de un siglo, y estas se han visto reflejadas en lo que es la elaboración de los códigos y de las normas, como la norma E70, donde nosotros podemos apreciar diferentes características en lo que corresponde a los conceptos, las dimensiones, de igual manera las propiedades que vamos a analizar y por otro lado los usos que se van a dar en función de lo que corresponde la norma de sismicidad, de tal forma que se complemente la norma E70 con la norma E030 y se pueda ver qué unidades y qué características son más adecuadas para utilizarlo en las diferentes zonas con distinto riesgo que tenemos en el país. Por otro lado, también hay que tener en consideración la diferencia entre lo que es la manipulación en el momento de la colocación de una unidad. Esta unidad puede estar diferenciada entre un bloque o un ladrillo. En el caso de que fuese
cogido con una sola mano y con la otra nosotros podamos realizar pues la colocación de la mezcla, la nivelación con el cordel, de igual manera también lo que corresponde al cartaboneo para la colocación de las juntas. Entonces estamos hablando de un ladrillo, pero si es que utilizamos las dos manos para poder ubicar y para poder anexar a cada uno de los otros elementos, que puede ser un elemento en este sentido horizontal o un elemento en el sentido vertical, hacia abajo o hacia arriba, entonces estamos hablando de un bloque. Estas características la norma nos lo indica y de igual manera también cómo se pueden clasificar estos bloques en función de sus dimensiones, teniendo en cuenta que normalmente se utiliza como un elemento importante el peso. Entonces, estamos hablando de un peso que diferencia entre una unidad completa, que puede llegar hasta los 20 kilos, y de una unidad que corresponde a un ensamble o también a la ubicación en una esquina para poder dar la forma. Entonces, vemos que el peso está en función de esta dimensión. De igual manera, también constructivamente hemos dicho que colocamos un sobrecimiento. En este sobrecimiento vamos a colocar la primera hilada de bloques y dependiendo del ancho, nosotros vamos a tener que marcar en el terreno para poder guiarnos y tener este espesor o este ancho de manera constante, tanto en este lado como en el lado inicial. ¿Y esto cómo lo podemos verificar en la obra? A través del uso de un soporte vertical, que es una regla graduada en madera, que es el escantillón. Entonces vamos a, como una mira en topografía, entonces vamos a marcar la altura de cada una de las hiladas para que luego con un cordel podamos colocarlos de manera igual en lo que corresponde a sus dimensiones verticales. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para que podamos nosotros tener un mejor alineamiento de estas caras laterales. Y esto lo vamos a verificar con otra herramienta que es el nivel de mano o el nivel de carpintero que me permita constatar por esta cara exterior la verticalidad de cada una de las hiladas o por esta otra cara interior. Y de esa manera nosotros vamos garantizando la colocación. En el caso también de los bloques de arcilla, estos tienen menor peso, las dimensiones son más pequeñas, tiene el mismo tipo de presentación, es decir, sobre cimiento, colocamos la primera hilada, vemos la colocación de los aceros de acuerdo al plano, para posteriormente ubicarlos en los huecos respectivos y poder ya posteriormente pasar al llenado. También tenemos bloques de materiales que tienen una mayor resistencia y eso es la sílice y la cal. Entonces, en su conjunto forman los bloques sílico-calcáreos. Estos bloques tienen también una característica importante, es que son de color claro. Eso se va complementando con lo que corresponde a el tamaño dependiendo del
ancho del muro. Vamos a ver un poquito más adelante las características. Adicionalmente también indicarles que de acuerdo al diseño nosotros debemos de colocar el acero y esto va ubicado en estos huecos y vamos a colocar un concreto líquido que nos va a ayudar a poder rellenar y fijar esta armadura. Entonces, en el caso de los ladrillos, las características son muy distintas. Tenemos ladrillos que son totalmente sólidos, ladrillos que están perforados, ladrillos que tienen desbastes o impresiones, ladrillos que pueden tener dimensiones distintas en lo que corresponde al ancho y también relacionadas con la altura. De igual manera también vamos a tener ladrillos de sección cuadrada. Entonces, todas estas características hacen que se diferencien y dentro de lo que corresponde a la dureza del ladrillo, influye mucho de dónde lo obtenemos. Hemos dicho que obtenemos nuestros materiales de la tierra y esta tierra en la ubicación en diferentes contextos geográficos del mundo va a tener unas propiedades diferentes. Entonces, cuando nosotros cogemos un suelo, ese suelo también, de acuerdo a la formación geológica y de acuerdo a cómo se encuentra en la naturaleza, si está a la intemperie, si está cubierto, si hay que excavar o si hay que directamente extraerlo al aire libre, modificar sus características. Eso pasa en lo que corresponde a la arcilla. La arcilla tiene una composición variable y esto va a influir mucho, primero en el color. Tenemos arcillas que son más amarillentas, otras arcillas que son más rojizas. Entonces, este color influye en lo que es la consistencia interna. Y esta configuración interior lo hace que pueda tener una mayor cantidad de espacios libres, vacíos, que rápidamente absorben el agua y sabemos que la arcilla es muy plástica. Entonces, si nosotros colocamos un tipo de arcilla a esa unidad de albañilería, vamos a ver que va a tener un comportamiento muy distinto a otra que fuese con una estructura interior más cerrada. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de la absorción del agua de la mezcla. Hay que tener en cuenta que a la unidad le colocamos mortero y el mortero tiene agua, entonces va a absorber de manera mucho más rápida y a la mezcla la va a secar. Y eso nos va a presentar problemas en cada una de las partes que tiene que estar relacionada con la unión de estas unidades. Y eso son las juntas verticales o las juntas horizontales. De igual manera también, en el caso de que estas unidades no fuesen a través de lo que corresponde a la ubicación en el suelo para obtener la arcilla, sino a la fabricación del concreto. De igual forma también sabemos que la procedencia de los agregados es muy distinta, de que puedan estos provenir de un río o que puedan provenir de una cantera, el tamaño de los materiales más finos y de los más gruesos y la adición que podamos colocarle para poder generar características de mejora, como pueden ser de resistencia o de color.
Entonces, hace que también tengamos nosotros unidades que pueden ser porosas o unidades que puedan tener en su diseño diferentes huecos para la colocación del muro en el proyecto que se ha planteado, o algunos otros que pueden ser estéticamente definidos y dentro de lo que son los bloques en los muros para la colocación de juntas, como las que estamos viendo aquí. Todos estos deberán cumplir con la evaluación de sus propiedades de consistencia del concreto a través de el control de su plasticidad. También podemos nosotros, como hemos comentado anteriormente, tener la posibilidad de usar otros materiales. Materiales, por ejemplo, que pueden ser obtenidos de desechos de las industrias o materiales que pueden utilizarse, que están también dentro de la composición de los suelos, como puede ser, por ejemplo, la cal. Entonces, esta cal le va a dar características de que va a ayudar al material que nosotros estamos colocándolo en lo que vendría a ser su economía, primeramente porque colocamos un porcentaje más y sabemos que el cemento es más caro. Entonces, si disminuimos el cemento y colocamos un porcentaje de cal, esa unidad de albañilería nos está costando un poco menos. Y si son varias unidades en un muro, podemos tener un ahorro importante que tener en consideración en un proyecto. Hemos dicho de que debemos nosotros de considerar esas diferentes posibilidades de utilización de los materiales mediante la separación, en el caso de los agregados para el concreto, en el caso de que fuese un tipo de arcilla con unas características de color, pero todos estos materiales tienen que procesarse. Y este procesamiento implica, pues, que preparemos la unidad y luego después que la dejemos que endurezca para posteriormente comercializarlo. Entonces, dentro de este proceso de elaboración de la unidad, podemos optar por métodos manuales o con el uso de algunas herramientas. Y estos son los que están catalogados dentro del sistema de proceso de fabricación artesanal. O podemos utilizar equipos, máquinas automáticas o también robots para la fabricación de las unidades. Y eso está dentro del grupo de la fabricación industrial. Entonces, este proceso de fabricación tendrá que adecuarse a las normas para poder comercializar 4 tipos de ladrillos que son aceptados en el mercado para poder realizar los diferentes proyectos. Y tenemos, por ejemplo, los sólidos, los huecos, los tubulares y los alveolares. Dentro de lo que son los sólidos, estos tienen un porcentaje de huecos. Y este porcentaje de huecos debería de estar controlado mediante su evaluación de acuerdo a sus dimensiones. Entonces, lo que sí es importante, que esta área sólida sea mayor del 70%. ¿Y cuál es el área sólida? Son
estos espacios que no han sido cubiertos por los huecos, a diferencia de los huecos que es el porcentaje contrario, o sea, menor del 70%. Pero tenemos los ladrillos que son más ligeros, son los ladrillos que tienen también la menor resistencia y estos nos permiten elaborar nuestros muros que no soporten cargas, a diferencia del primero, que sí son muros portantes. Y luego están también las unidades alveolares que tienen sus alvéolos, como los que estamos viendo acá. También son huecos, y estos huecos van de manera longitudinal a lo largo de cada una de estas unidades, que van variando dependiendo del ancho, empezando por los que son más delgados, los de 10 centímetros, hasta llegar al ancho de 14 centímetros. Entonces, las características de todos ellos es para, en estos alvéolos, recibir al acero estructural. Entonces, podemos darnos cuenta que para este grupo que estamos viendo acá, de las unidades sílico-calcáreas, y lo comparamos con la que aparece acá, acá también de igual manera. Tenemos las celdas, son celdas porque son más grandes y estas son más pequeñas, por eso se llaman los alvéolos, pero estas dos características van a recibir en ambos casos lo que decíamos, su acero corrugado. Relacionando a ese proceso de fabricación, relacionándolo también al uso, como lo hemos estado comentando, es que en la norma E070 se referencia cuáles son los ladrillos que pueden tener unas mejores características para tener un comportamiento ideal en cada una de las zonas sísmicas del país. Entonces, por ejemplo, vemos de que en la fabricación se diferencia un grupo que va desde el ladrillo 1 al ladrillo 5 y otro grupo que va para los bloques. El bloque identificado con la P y con no P. NP es no portante y el P significa portante. Entonces, de acuerdo a estas características, nosotros podemos ver la resistencia que puede tener tanto el ladrillo como el bloque. Entonces, por ejemplo, acá vemos un bloque no portante, resistencia, lo que esté entre paréntesis es válido para lo que esté entre paréntesis acá, kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo que no esté entre paréntesis es válido para estas unidades que están acá, megapascales. Entonces, un bloque NP resiste 20 kilos por centímetro cuadrado. Debe ser probado en laboratorio y debe de responder a un valor mayor, cercano, pero no inferior a este valor. Cuando estoy hablando de valor cercano es 20 como tal, ¿okay? En el laboratorio muchas veces tenemos pues que hacer redondeos, 19.50, no es 20, entonces ya lo aproximamos a 20. Entonces tenemos que tener en cuenta el número de dígitos, si es al centésimo, al milésimo o a la unidad para poder redondear, porque la norma no da en valores de unidades. Y, por ejemplo, el ladrillo de tipo 1 tiene
50 kilos por centímetro cuadrado. En conclusión, el ladrillo que tiene menor resistencia resiste 2.5 veces más que un bloque no portante. Entonces, si así se van diferenciando los ladrillos y los bloques, también debemos de tener en cuenta que, por ejemplo, para cada una de las zonas que tenemos identificados como zonas de mayor riesgo, en la zona sísmica 1 me dice que puedo utilizar como muro portante en todo el edificio el ladrillo artesanal. ¿Ya está? Y en lo que corresponde esto, ahora en la zona sísmica 2 y 3, para un muro portante de 4 edificios o más, tengo que utilizar un ladrillo confeccionado industrialmente. Entonces, estas referencias han salido de los datos que se han elaborado al hacer el control de calidad de los lotes que se están produciendo en los ladrillos. Entonces, en el laboratorio se tomarán diferentes muestras por un tiempo también especificado y se encuentra la resistencia de estas muestras y finalmente se halla lo que es el valor final de la resistencia, habiendo evaluado algunos estimadores estadísticos como el promedio, la desviación estándar, la moda, que facilite y garantice que esos datos que se obtienen pues son datos fiables, son datos que el ingeniero puede confiar. Y esto la empresa debe de dar una ficha técnica sobre el ladrillo que está comercializando, de tal manera que ese ladrillo pueda ser colocado, usado en la obra y que progresivamente pueda ir formando los distintos paños de muros para conformar pues el exterior del proyecto, la parte interna del proyecto y que estos se puedan asociar con los sistemas constructivos que hemos estado comentando, de albañilería confinada o albañilería armada con el uso del acero. Entonces, diferenciar que la albañilería confinada, como estamos viéndolo acá, pues está confinado por la losa. Si estamos en el primer piso, sería por el cimiento, luego las columnas, que van a ayudar y van a rigidizar el comportamiento. Para poder hacer un proyecto en el diseño y para poder definir qué tipo de unidad y qué tipo de sistema constructivo debemos de tener en cuenta, es importante que se haga un estudio desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de mercado de costo, para poder ver, por ejemplo, si es que queremos que nuestro muro de un cerco perimétrico tenga un acabado natural, es decir, un acabado cara vista, entonces pensaremos en comprar un ladrillo cara vista y no un ladrillo que tengamos
que hacer su tarrajeo y que también posteriormente tengamos que utilizar pintura al muro para que este muro tenga otro tipo de apariencia. De igual manera también, por ejemplo, en el caso de este bloque, si pensamos utilizar, porque tenemos una mayor cantidad de pisos, porque las cargas son importantes, albañilería armada. Entonces, identificamos cuáles son nuestras unidades. Primero hemos dicho que acá hay diferencia de anchos y acá hay un ancho mayor. Necesitamos una pared que tenga un ancho mayor o menor. ¿Cuál va a ser el uso del proyecto? Esto va a ser, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con elaboración y construcción de algunos sótanos, y en esos sótanos van a ir playas de estacionamiento. Entonces debemos de pensar en no colocar una unidad más ancha o de mayor espesor. ¿Por qué? Porque si coloco una unidad más ancha y son varias paredes que tengo que colocar, entonces va a ir sumando el ancho. Suponiendo que el ancho acá sea 5 centímetros más, para el otro lado 5, 5, y hayan varios muros, entonces al final me está acortando el espacio. Y si quiero que entren más vehículos, pues opto por un ancho que sea menor. Pero de repente este ancho que sea menor de esta unidad es mucho más cara. Claro, entonces tendré que hacer un cálculo para ver si es que exactamente cambiando de unidades para tener un carro más estacionado y poderlo vender cuando estoy vendiendo los departamentos, entonces evalúo y veo que verdaderamente pues sí me sale a cuenta. Si el estacionamiento lo voy a vender a $10,000, claro, y en esas paredes con este cambio de ancho voy a gastar $5,000, entonces va a haber una ganancia de $10,000, de $5,000. Entonces, es por eso que hacemos un estudio, como hemos dicho, el costo, pensando en que van a ser departamentos, van a ser oficinas. ¿Con cuál lo construimos más rápido? ¿Lo construimos más rápido con este ladrillo que sea cara vista o con el ladrillo normal? Hacemos el tarrajeo, pintamos después. Claro, ¿cómo es el tiempo? Ese cerco perimétrico debemos de tenerlo lo más pronto, porque van a invadir al terreno. O tenemos que cuidar la propiedad o la urbanización. Entonces, al final, evaluando diferentes aspectos, se toma una decisión para decir, de acuerdo, vamos a utilizar un tipo de albañilería. Entonces, decíamos, la confinada nos confina la columna, nos confina la parte superior, la viga, y en la parte inferior tenemos la cimentación. En la parte armada, las unidades puestas con diferentes aparejos o amarres, estos se llaman aparejos o amarres, de tal manera que en cada uno de ellos vayamos viendo la colocación de el refuerzo que debe de tener. Y también si es que requiere un refuerzo transversal, cada 3 hiladas o cada 5 hiladas, eso depende del proyecto. Entonces, esas características de acero vertical, como estamos viendo acá, acero horizontal, que este acero horizontal es este mismo que lo estamos viendo aquí, es decir, colocado sobre la parte superior del acero.
Para poder hacer el metrado de ladrillo que puede entrar en un muro, debemos de considerar cuál es la posición del ladrillo. Esta posición tiene diferentes nombres de acuerdo a sus dimensiones. Hay que acordar que el muro puede ser visto desde tres partes. Desde la parte superior, desde la parte frontal, que sería esta, y desde esta parte, que sería la que estamos viendo lateralmente. Entonces, dependiendo de cómo lo veamos, nosotros vamos a tener esta presentación que aparece a la vista. Pero de la que debemos de guiarnos es de la apreciación superior. Y esta apreciación superior o esta visión superior es la que me va a decir cómo se llama el aparejo o el amarre. Entonces, esta visión superior tiene que ver con las dimensiones del ladrillo. La longitud, la altura y el espesor del muro. Pero este espesor del muro en el ladrillo es el ancho del muro. Y este ancho del muro o espesor del muro, aquí en el ladrillo, estamos viendo sus dimensiones del ladrillo, es el ancho del ladrillo. Entonces, ¿cuál es la dimensión mayor del ladrillo? Vemos que la dimensión mayor es la L. Si yo tengo las medidas de un ladrillo, entonces, como las que aparecen acá, esa dimensión mayor es esta. La dimensión intermedia, ¿cuál es? Esta de acá. Y este en el dibujo, ¿cuál es? El ancho del ladrillo. Y la dimensión menor vendría a ser la H. Entonces, me ubico en la parte superior y digo, miro solo la parte superior, no mido ni el frente ni la parte lateral. Y digo, ¿cómo está colocado el ladrillo? Aquí está colocado ¿en cuál dimensión de estas tres? Y veo pues que por el dibujo tiene la mayor dimensión. Entonces está colocado en esta mayor dimensión. Y por estar puesto en esa dimensión, se llama el amarre o el aparejo de soga. Pero si yo lo giro el ladrillo 90 grados en sentido antihorario, voy a obtener otra posición. Y esa otra posición, de igual manera, mirándolo de arriba, estoy mirándolo para la dimensión de lo que corresponde a su ancho, que es el ancho, que visto acá vendría a ser la dimensión de la posición de cabeza. Entonces, cuando yo comparto alternadamente la dimensión del ancho con la dimensión del largo, voy a tener en cuenta el aparejo americano. Entonces, para poder calcular la cantidad de ladrillos, debo de tener en cuenta cómo está colocado el posicionamiento de cada uno de ellos, donde para este cálculo por metro cuadrado puedo utilizar esta fórmula
Pero para usar esta fórmula, todos los valores están en centímetros. Entonces, tengo que tener en cuenta que colocando esas dimensiones voy a encontrar el valor exacto. Esto ya lo veremos con un ejemplo posteriormente. Entonces, comparativamente, hemos dicho que la albañilería confinada se fija la cimentación, se fija a las vigas y se fija a las columnas. Y luego ya tenemos los elementos que son los ladrillos. Estas columnas, como hemos visto, cuando hemos hablado de columnas, deben de llegar hasta la cimentación. Pero acuérdense, como cuando hemos hablado, la altura de la columna es de la parte superior del cimiento. Y tienen sus estribos. En el caso de la albañilería armada, ¿qué sucede? De igual manera también, tiene que tener su cimentación, pero no está amarrada la cimentación. En la cimentación dejamos unas mechas para que allí podamos nosotros colocar ya el acero de refuerzo. Y también acá vemos el acero horizontal. Entonces, el diseño nos dirá cuál va a ser el espaciamiento entre esta varilla y esta varilla de acá. 60 centímetros, 50. ¿Y cuál va a ser la separación entre esta varilla horizontal y esta otra horizontal? O sea, ¿qué altura? 40 centímetros, o si no, nos puede decir por el número de hiladas. Entonces acá estamos viendo y contamos, y de esa manera tenemos en el plano que ubicar cuáles son esos valores. Entonces, constructivamente hemos hablado que hay un cimiento, sobre ese cimiento debemos de colocar el sobrecimiento. El cimiento debe estar ya totalmente rígido, las columnas tienen que estar también ya colocadas, se ha tenido que haber nivelado este cimiento y se ha tenido que haber hecho la verificación de la colocación de las columnas en el eje del cimiento y teniendo en cuenta los ejes del proyecto. Para después de eso, directamente colocar el sobrecimiento, pero este sobrecimiento requerirá el uso del encofrado. Tenemos que tener en consideración el detalle del encofrado para poder ver dónde vamos a colocar los barrotes, la separación entre estos barrotes, de igual manera también para el caso de el ancho del sobrecimiento, si es que vamos a colocar algún tipo de madera que le pueda dar una rigidez como la que estamos viendo acá, para que no se abra, no se separen las tablas. Entonces colocaremos unos tornapuntas, los puntales a dónde se van a fijar o a dónde se van a sostener, y ya después de esto dejamos que seque, rayamos la parte superior para que tenga adherencia la primera capa de ladrillo, levantamos el ladrillo, pero debemos de tener en cuenta en el plano la ubicación de las salidas de las instalaciones de agua, desagüe, de luz, para que éstas puedan pasarse por el muro, subir hacia la losa para la ubicación de los puntos de luz y luego ya posteriormente
que se pueda colocar los ladrillos con las vigas de la losa para poder realizar el vaciado. Hemos hablado de que hay una diferencia entre lo que son los muros, que pueden ser muros que hacen uso de unidades que pueden tener un mayor porcentaje de vacíos o de espacios libres y muros que puedan ser más sólidos. Entonces, estos muros que tienen más vacíos, que tienen menos peso, que son más ligeros, de los muros más pesados, que son más sólidos, estarán hechos con diferentes unidades. En el caso de los muros más sólidos, sus unidades también son más sólidas. Y eso nos va a dar un muro que va a soportar las cargas importantes. Y esos son los muros portantes. Estos muros portantes estarán principalmente ubicados dentro de la estructuración de la vivienda, según el plano, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es su colocación. Dijimos que tenemos nuestra regla, que es el escantillón. Con este vamos a permitir colocar nuestro ladrillo base, que es el ladrillo maestro, después de haber colocado una primera capa de mortero sobre el sobrecimiento, y allí colocamos el ladrillo con la altura que nos indica. En el otro lado también fijamos el mismo ladrillo a la misma altura y la misma dimensión, y luego vamos a colocar un cordel como referencia para poder ver y garantizar la horizontalidad. Entonces, de esta manera podemos darnos cuenta que va a estar esta cara superior del ladrillo de la parte derecha uniforme con la cara de la izquierda. Entonces, nos permite que tengamos la seguridad de ir colocando ya los ladrillos de la parte inferior. Entonces, esto es lo que corresponde a la colocación de la primera fila o hilera de ladrillos. Todavía no hemos hecho la unión entre ellos, los hemos dejado con la separación adecuada para poder ver si es que a la esquina, si empezamos por acá por la izquierda, a la esquina vamos a llegar con un ladrillo completo o vamos a tener que cortar medio ladrillo. Entonces, si es que el corte es más de la mitad del ladrillo, ese ladrillo o ese cuarto de ladrillo que teníamos que poner, lo tenemos que colocar por el centro, no colocar en las esquinas. Entonces, ya está ubicado el ladrillo, preparamos nuestra mezcla o la compramos la mezcla de cemento con arena gruesa, que las proporciones van variando, puede ser una mezcla de una bolsa de cemento por 4 bolsas de piedra relacionada con la arena gruesa que decíamos, o 1 en 5, también una dosificación un poquito menos rica, porque tiene más arena gruesa. Y luego ya después de esto preparamos la mezcla, hacemos el mortero, rellenamos los espacios y los vamos a tener así, rellenos, con la junta. Esta es la junta horizontal o con la junta vertical. Entonces ahí vemos, ya que está colocada la primera hilada, se han dejado los espacios, luego rellenamos. Entonces vamos verificando, como hemos dicho, lateralmente con el nivel de mano o nivel de carpintero, y luego la verticalidad, a medida que vamos ascendiendo, lo vamos verificando con la plomada, y así vamos garantizando pues que el muro es perpendicular al sobrecimiento. Luego que hemos
Hecho la verificación, continuamos con la siguiente hilada y así vamos alcanzando la altura que nos permita que podamos nosotros máximo avanzar en una jornada hasta 1,30 m de acuerdo a lo que indica el reglamento. También debemos de entender de que el muro puede quedar así, totalmente alineado, pegado a la columna, o el muro puede quedar así, con espacios libres. Eso es lo que se conoce con el nombre de endentado del muro, que después se rellenará cuando coloquemos el concreto a la columna. Ahí se van a rellenar estos huecos y nos va a quedar así. A diferencia del caso inferior, que está totalmente aplomado con la columna. Entonces, para poder generar, en el caso de un movimiento sísmico, una mayor trabazón con la columna, debemos de colocar unos aceros que en el proyecto ya nos indicará cada cuántas hiladas va a ser, de cada 5 o cada 7 hiladas, dependiendo del diseño que se ha realizado. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener esas dos formas de colocar el concreto para un muro endentado o un muro no endentado. De acuerdo a la norma, esto debería ser 5 centímetros, este endentado, que será rellenado con el ya concreto en el momento de vaciar la columna. Hablábamos que para esta colocación se va a rellenar los espacios libres, que son las juntas verticales, y estas juntas deben de tener un mismo ancho. El reglamento nos dice de 1 centímetro a 1,5 centímetros y pueden variar. Las horizontales pueden ser de una dimensión y las verticales de otra dimensión. Entonces, una vez que ya hemos completado las juntas, procedemos a colocar el mortero para la capa siguiente. En el caso de la albañilería armada, cuando hemos hablado, hemos dicho que el proceso, acá lo hemos mencionado, es bastante similar al de acá. Entonces, ahora vamos a ver las diferencias, principalmente en la colocación. Tenemos aquí que elaborar el cimiento, dejar estas mechas o estos chicotes que se llama de acero, que viene el cimiento, para que ahí nomás se pueda colocar el acero como estamos viendo aquí. Vamos también a poner nuestro ladrillo maestro en la esquina, en la otra esquina igual, tendemos el cordel para poder ver la verificación, vamos colocando la unidad. Acá es importante tener en cuenta que no van alineadas las unidades, van desfasadas. En esta hilera, el ladrillo se une en esta parte central de lo que se está viendo en la hilera inferior. Mientras en la hilera inferior, esa unión o esa junta está en la mitad del otro bloque. Entonces, lo ideal es hacer esto para que el muro pueda ser más rígido ante las cargas sísmicas. Entonces, ubicamos esos aceros con la separación respectiva, vamos llenando progresivamente las juntas y luego los huecos para finalmente ya tener el muro, hacer su viga y luego pasar a ubicar la losa con los elementos que debemos de haber considerado para la colocación de las instalaciones.
También acá debemos de tener en cuenta los encuentros, es decir, cuando viene un muro en otra dirección o cuando este mismo muro pasa de frente hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces, todo este proceso que hemos estado comentando está reflejado en este diagrama, de tal manera que rápidamente nosotros podamos identificar a cada uno de ellos y tener en consideración cómo es que va evolucionando el pase de cada uno de estos, teniendo en cuenta que debemos de diferenciar y pensar si estamos con el ladrillo o estamos con un tipo de ladrillo que puede ser de unas características de resistencia, de tamaño, de espacios mayor o menor. Entonces, el que normalmente se utiliza para los muros portantes es el ladrillo quincón de 18 huecos. Entonces, este ladrillo quincón es el que acá está reflejado en lo que corresponde a su flujograma de su proceso constructivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder nosotros hacer la colocación de este ladrillo, debemos de algunas características previamente haberlas identificado. ¿Cómo cuáles? La primera de ellas, el plano. Y en este plano, ¿qué cosa es lo que tiene el plano? Tiene columnas de 25 por 25, de 30 por 30, 20 por 25, o son columnas menores que únicamente van a amarrar los muros, que pueden ser de 15 por 10, de 15 por 15, que esas son las columnas que se llaman o se identifican con el nombre de columnetas. Después, tenemos que tener presente la supervisión, es decir, va a haber un control por parte del maestro de obra, el ingeniero va a estar controlando. Son solamente las cuadrillas de albañiles las que van a hacer este trabajo. ¿Cuál es el tipo de proyecto que estamos haciendo? Porque puede ser que requiera que su supervisión sea de manera permanente. ¿En qué caso, por ejemplo, en el muro carrista? Para poder ver, porque después no podemos corregir el alineamiento, si es que el muro está flexionado, si el muro está también a la misma junta horizontal y a la misma junta vertical de acuerdo al diseño. De igual forma también, por ejemplo, la colocación del mortero. Este mortero lo vamos a comprar, ya viene preparado en una bolsa, lo tenemos que preparar, lo vamos a preparar con una mezcladora, lo vamos a preparar manualmente. ¿Cómo vamos a medir la arena, el agua, qué tipo de arena va a ser? Entonces, eso es fundamental para el proceso que estamos diciendo. De igual forma también a este ladrillo lo hemos dejado a que se humedezca previamente para que no absorba el agua de la mezcla del mortero. También debemos de pensar en lo que es ya estas unidades, cómo es que de acuerdo a las dimensiones las vamos a colocar. Vamos a tener que cortar mitad de ladrillo, un cuarto de ladrillo. Vamos a tener que variar lo que corresponde a que un lado del muro será indentado y otras partes del muro no. Entonces, todos esos datos que están en el plano son los que vamos a referenciarlos para poder tener en cuenta dentro del proceso. De igual manera, también si el sobrecimiento es un sobrecimiento
que tiene una altura mayor a 30 centímetros o es un sobrecimiento que tiene un cruce por la ubicación de acuerdo a la arquitectura, o hay encuentros de sobrecimientos para ver cómo vamos a hacer esta colocación. De igual forma también lo que estábamos conversando, si vamos a tener que hacer un acabado o vamos a tener que dejarlo el ladrillo cara vista. Entonces, en función de estas diferentes características, definimos ya lo que es la colocación de este ladrillo. Entonces, para el caso del ladrillo King Kong, hemos estado hablando de la ubicación de acuerdo al plano, la definición donde lo vamos a hacer. También hemos dicho que necesitamos definir y caracterizar su ancho adecuado de acuerdo a esta ubicación, es decir, va a tener una continuidad, por ejemplo, con esta columna como ubicación. Ahora, ¿cuál es el ancho? Va a estar en el centro, va a estar en un costado. De acuerdo a eso, vamos a ver cuál sería la posición del ladrillo para que se pueda ubicar. Colocamos las unidades bases inferiores, hacemos la referencia con lo que es la medida. Vamos levantando así las siguientes hiladas. Dejamos entre paño y paño para la colocación de la parte que corresponde al encofrado y diferenciamos también los encofrados en esquina. Terminamos de encofrar en el caso de las que fuesen en esquina. Y en cada una de estas partes del proceso, a medida que vamos aumentando, debemos verificar estas distintas alturas con la plomada. Por otra parte, también decíamos de que debe de haber una supervisión y una vigilancia permanente de los trabajos, no solamente desde el punto de vista constructivo, sino desde el punto de vista de seguridad. En el caso de que se tenga que realizar la colocación de ladrillo a más de 1 metro de altura, la ubicación y la colocación de los andamios para que el trabajador pueda tener las comodidades. De igual forma también en la proximidad debe estar la mezcla para que rápidamente, cuando está levantando la pared, el mortero que se va formando progresivamente como se requiera, se le va colocando agua, pueda colocar el operario y de esta manera poner sus distintas unidades. O sea, no hacemos toda esta batea de mortero, porque si no el mortero se nos va a secar. Entonces, se hace progresivamente de acuerdo a esta colocación. Y también hemos hablado de lo importante que es la colocación, la verificación de los tubos, tanto de lo que es la instalación de la luz como la instalación del agua y del desagüe. En el caso del ladrillo sílico calcáreo, de igual forma, también vamos a tener que hacer un análisis, como lo hemos hecho en el caso del ladrillo King Kong, acá relacionando con lo que son las dimensiones del bloque, teniendo en cuenta también el control y la supervisión, ver cuál es la composición del mortero que nosotros vamos a utilizar y las características de esto. Por otro lado, también dónde está ubicado nuestro cimiento, cómo vamos a hacer la unión o el encuentro o los cortes de estas unidades. Acá no podemos cortar como en el ladrillo. Con el ladrillo lo cortamos con una picota como herramienta o lo cortamos también con el mismo badilejo, golpeándolo en una esquina. En
este caso, esta unidad es mucho más resistente, entonces tenemos que utilizar una máquina cortadora, como una sierra, que se llama la moladora, por la dureza. Acuérdense que es dos materiales, sílice y cal. Y si es concreto, el concreto también tiene su resistencia. Y debemos de tener en cuenta, como hemos visto antes, que estas unidades nos permiten fácilmente ahorrar en el tiempo porque no las encoframos, únicamente las igualamos en lo que corresponde a su finalización y eso se llama solaqueo. Entonces pasamos ligeramente una pasta con lechada de cemento para poder igualar la colocación de la junta. Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿no?, cómo se ha partido ya del sobrecimiento, se ha colocado las mechas, esas mechas han permitido que se ponga el acero, se va haciendo el control de la verticalidad de los bloques. De igual manera también el área donde se va a trabajar tiene que ser un área que esté iluminada, un área que tenga una limpieza de toda la zona para poder ir avanzando con los bloques. Y estos bloques, a medida que vamos nosotros completando, si hemos empezado por aquí, vamos avanzando de acuerdo al plano. En muchos de los casos el avance se da longitudinalmente, como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque el muro es largo, pero si el muro fuera corto, complementaremos con la colocación de estas hiladas y las ubicamos en esta zona, fijamos los aceros verticales, colocamos la mezcla, pasamos a las siguientes filas o hiladas y debemos de tener presente que estos muros son muros muy resistentes, son muros muy duros, entonces las instalaciones deben de estar identificadas claramente por dónde van a pasar para que no haya interferencia con la ubicación de estas. Decíamos que para poder asentar usamos el mortero, la arena gruesa, el cemento y las proporciones directamente 1:4 o 1:5 las colocaremos sobre la hilada de ladrillo y previamente habiendo rellenado las juntas tanto verticales como horizontales. Este mortero también lo podemos hacer con cal y dependiendo de cuál puede ser estas características, nosotros vamos a tener distintas proporciones. Una proporción, por ejemplo, cuando usamos cemento con cal y arena. Entonces, básicamente, esto, de acuerdo a la norma E70, nos permite que nosotros podamos diferenciar entre los distintos tipos de mortero que vamos a preparar. Es decir, los morteros que son P identificados para muros portantes, los morteros NP para muros no portantes, y también nos hace acá una referencia muy importante que, por ejemplo, cuando no queremos utilizar un ladrillo o una unidad con uso estructural, el mortero no tiene por qué llevar cal, pero su proporción de la arena aumenta
puede ser hasta 6 unidades de volumen. Entonces su proporción sería 1 en 6. De igual forma también debemos de tener en cuenta que estas características del tipo de mortero, el uso del mortero, tienen que estar directamente relacionadas con las indicaciones que nos pueda dar el proyectista para cumplir de acuerdo a las especificaciones técnicas y teniendo en cuenta su también expediente técnico en el caso de los proyectos como los que ustedes van a manejar o están manejando, para poder ver cuál va a ser esas dosificaciones y poner esas características. Hablábamos en el caso del mortero, que el mortero tiene un cuidado sumamente importante que tenemos que tener en consideración. El primero de ellos es que la cantidad de agua o la cantidad de cemento debe ser la adecuada para que se pueda manipular el mortero. Y esa manipulación es lo que se conoce con el nombre de la trabajabilidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un muro, como el que estamos viendo acá. Este muro tenemos que ponerle unos puntos como referencia del espesor del terrajeo. A esos puntos los verificamos la altura con un cordel y luego después ya empezamos a tirar la mezcla del mortero, que eso se llama el pañeteo. Entonces tiramos hasta que se vaya rellenando el muro, ya está todo relleno, se lanzamos con la mano. Después que hacemos esto, empezamos ya a completar con una regla y vamos viendo horizontalmente y verticalmente cómo es que esta colocación del mortero se está dando para poder llegar, por ejemplo, al mismo nivel del marco de esta puerta. Entonces vamos progresivamente verificando horizontalmente y verticalmente para poder llegar y no tener una unión entre un mortero antiguo y un mortero nuevo en un tarrajeo que hayamos puesto. Y después ya le damos el acabado, una vez que ya está igualado, damos el acabado, y para eso utilizamos distintas herramientas. Utilizamos, por ejemplo, la batea para hacer la mezcla, utilizamos la paleta para recibir la mezcla, utilizamos también la plancha, como la que estamos viendo acá, para poder alisar y para poder darle esa uniformidad y textura al acabado que hemos estado haciendo, con la intención de que ese tarrajeo sea durable y que no se nos desprenda porque el proporcionamiento de la mezcla no ha sido el adecuado. Entonces, si es durable, no vamos a tener ningún inconveniente ante cualquier tipo de agresión interna o externa que se pueda presentar. Para el caso de el muro estructural, podemos utilizar el cemento con el agua para formar un material que nos va a permitir dar unas características de endurecimiento diferentes. Y a este material nosotros le podemos agregar piedra que sea de dimensiones pequeñas, que es el confitillo, o le podemos también adicionar cal. Entonces las proporciones nos dará el proyectista, nos dirá, pero debemos de diferenciar que es un concreto que tiene, hemos dicho, agua, cemento y piedra pequeña o piedra un poquito más grande. Entonces acuérdense que esto nosotros lo regulamos por el tamiz número 4,
menor al número 4 o mayor al número 4. Entonces ahí vamos a tener la gradación requerida. Entonces con esto llenamos los huecos con la varilla en su interior. Lo que sí es importante dentro de esa verificación que debemos de considerar que la uniformización de los paños en altura y en longitud deben de estar dentro de la relación de la desigualdad que vemos aquí para el caso de lo que vendría a ser su confinamiento. Confinamiento de vigas con muros. Entonces, por ejemplo, nos dice que la viga debe estar descansando sobre el muro y este muro debe ser mayor o igual a la dimensión menor. Acuérdense cuál era la dimensión menor, la altura. Entonces debe ser mayor a la dimensión menor de la altura, pero de 15 centímetros como mínimo, y la viga debería ser de un ancho mayor. Por otro lado, debemos de verificar también las uniones en el caso de los muros endentados, como los que vemos aquí, de tal manera que esto pueda tener una solidez en que el muro está amarrándose al concreto de la columna y esto también tiene que ver mucho con su espesor. Entonces, el espesor de la columna y el espesor del muro debemos de tenerlo en consideración para que al final debe de garantizar que estos traslapes o uniones deberían ser de 40 veces. Veremos también en lo que corresponde a algunos de los ejemplos más adelante para el cálculo de los aceros, cómo es que nosotros debemos de considerar el metrado, teniendo en cuenta que una cosa es la dimensión exterior de un lado y del otro lado, y otro tema totalmente diferente es la dimensión en el interior, porque luego va a ir el recubrimiento. Y esto mismo también lo vamos a ver acá, con los espacios que se han dejado a cada uno de los lados y las ubicaciones de los refuerzos y de los ganchos. La idea es que evitemos estos problemas que estamos viendo acá, que para un lado el endentado no se ha considerado, en el otro lado sí, pero las dimensiones no son las mismas, son totalmente distintas. Y también la separación acá, fíjense ustedes, el gran espacio que existe en la colocación de estas unidades. Lo que también debemos de tener en cuenta es que estos recubrimientos deben de ser identificados en el plano y que han sido calculados en base a la resistencia de la cantidad del concreto que nosotros vamos a colocar para garantizar que la separación entre los aceros y los estribos sea la adecuada, porque acuérdense que si no hay el endentado tenemos que dejar unas mechas de acero para que pueda adherirse directamente a la columna. También estas mechas, como lo que estamos viendo aquí, deben de estar uniformizadas en cuanto a sus longitudes
cuando pasan por la columna. Acá estamos hablando 20 centímetros, pero esto es en una columna que esté en el centro. Entonces debemos diferenciar cuando una columna esté en esquina, como es este otro detalle que vemos en la parte inferior. Y estas longitudes también tendrán que ver con el diámetro del acero que voy a utilizar. Entonces me indica, por ejemplo, aquí que esta colocación será cada 2 hiladas y el tipo de acero que yo debo de colocar. En los planos los voy a ver así. Tengo el muro, tengo la columna en esquina, la columna en el centro, y en una vista en planta lo veremos al muro con estas características, es decir, su espesor del muro. También tendré que tener en cuenta las especificaciones técnicas que me puedan indicar y los detalles constructivos, principalmente para relacionarlo con el sobrecimiento. Acuérdense que el muro va sobre el sobrecimiento, entonces tengo que tener en cuenta ese valor de su ancho y también tengo que tener en cuenta las consideraciones pues, de la colocación con los diferentes niveles a los que está ubicado. Esto se va a complementar con los planos, donde yo ahí voy a identificar lo que hemos estado viendo ya desde semanas anteriores, los ejes horizontales, verticales, los cortes, los ambientes, los niveles, para el caso principalmente de la ubicación y la altura de estos muros. También en los detalles de los cortes, para los sobrecimientos, y esto se va a complementar con el plano de los techos, donde identificamos las columnas que la van a amarrar a los muros, la ubicación del acero, de la losa, esta es una losa aligerada, el detalle en el cuadro de columnas, es decir, el tipo de columna, la sección transversal, la cantidad de aceros, los estribos que lleva, los diámetros, los espaciamientos y las características en lo que corresponde ya a los materiales que se están utilizando. Por ejemplo, las cargas, el acero, de igual manera también las resistencias, para poder complementar y poder tener ya listo nuestra instalación del muro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, todo claro. De acuerdo, gracias. Voy a proceder entonces a llamar la lista. Bayón. Cervantes. Presente, profesor. De acuerdo. Díaz. Presente, profesor. Correcto. Espichán. Presente. De acuerdo. Gómez. Sí, presente. Ya, correcto. Guerra. Presente, profesor. Buenas noches. De acuerdo. Guamán. Laitén. Presente, profesor. De acuerdo. Maldonado. Presente, profesor. De acuerdo. Montoya. Presente, presente. Profesor. Ya, correcto. Padilla. Presente, profesor. De acuerdo. Parra. Pusa.
Presente, profesor. Ya, correcto. Quispe, Presente, profesor. de acuerdo. Romero, Presente, profesor. ya, correcto. Saldaña, Presente. de acuerdo. Sánchez, Presente, profesor. correcto. Santi, Presente, profesor. Buenas tardes. de acuerdo. Buenas tardes. Tafur, Presente, profesor. correcto. Presente. De acuerdo. Valdemar, Valencia, Presente, profe. correcto. Velarde, Villanueva, Presente, profe Villanueva. de acuerdo. A ver, llamaré por segunda vez a los alumnos que no han respondido. Bayón, Buenas, profe, presente. ¿Me escucha? sí, sí, de acuerdo. Ya, profe. Guamán, Guamán, Parra, Parra, Valdemar, Valdemar, Velarde, Velarde. Bueno, entonces no se encuentran los alumnos Velarde, Valdemar, Parra y Guamán. Entonces vamos a continuar ya con lo que estábamos indicando para que ustedes puedan avanzar en sus trabajos. Ya voy a compartir un ejemplo. Vamos a ver sobre placas. He visto que los proyectos tienen placas. Ya, entonces aquí tenemos, dice, conocida la altura de la placa hemos dicho que es un muro de concreto armado de 4.25 metros, medida desde el NSC. ¿Qué es el NSC? Nivel superior del cimiento. Calcular concreto A, encofrado B, acero C. Se sabe que nos dan el recubrimiento 0.025 metros, el cimiento es de 0.60 metros, el gancho menor 0.10 metros y el gancho mayor de 0.50 metros. El diámetro del acero de 3/8 y tiene un peso nominal de 0.56 kilogramos por metro. Entonces acá tenemos el detalle de la placa. Es una placa que tiene un acero vertical y un acero transversal. Entonces, este vertical y el transversal es el que hace con... Y este principal va hasta la cimentación. Y en la cimentación dobla el de la izquierda, pero también existe el otro, que es el de acá, que también llega hasta la cimentación. Y la separación es de 3/8 cada 25. El acero principal, que esté en
color violeta, y el acero transversal es cada 25 centímetros en los dos lados. Mientras el principal de la izquierda está separado cada 20. Entonces, uno cada 20, el de la izquierda, y el de la derecha cada 25. Y este es el detalle. Ahí tenemos la longitud de la placa, una vista en planta, 15 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo. Entonces, ¿qué tenemos? El concreto. ¿Qué va a ser igual el concreto? Necesitamos tres dimensiones: longitud total, ancho total y altura. La altura nos dice, acá está, 25. Entonces multiplicamos y encontramos la altura. Ahora, para el encofrado, ¿qué vamos a encofrar? Puede llenar el concreto. Entonces, ¿qué tenemos? En este lado, 0,90 por la altura, 4,25. Entonces tenemos este lado y este lado de acá. Por eso es por 2. Esto lo vamos a sumar a las tapas. Tengo una tapa acá y la otra tapa aquí. De igual manera por la altura. Entonces, efectuamos y tenemos ya el área del encofrado. Nos vamos ahora al cálculo del acero. El acero, aquí en una placa puede tomar algunos nombres diferentes, pero significa lo mismo. Acá he puesto, puede ser el estribo, o se puede llamar suncho, o también se puede decir el acero horizontal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver para el caso del estribo. ¿Qué tenemos acá? 0,90, hay que quitarle el recubrimiento. Ahí está, 0,025 metros. Al 0,90 le estamos quitando ese recubrimiento. Este de aquí y este de acá. De igual manera, también estamos ahora a ese valor sumándole 0,15 menos el recubrimiento a cada costado, que sería 5 a ambos lados, entonces me queda 10. Entonces tengo 10 en este lado y 10 en el otro lado, eso sería el estribo de 2,10 metros. Ahora, el número de estribos, ¿cómo lo encuentro? Considerando la altura. ¿Y por qué la altura? Por esto, ¿no? Porque va a estar acá. Ahí está. Ahí está. Entonces tengo que considerar la altura. ¿La altura cuánto es? 4,25. ¿Entre qué separación? Aquí está. La separación es la misma. 0,25, los dos. Entonces, entre 0,25 y le resto 1, por lo que hemos estado hablando ya del número de varillas y los espacios, me queda 16. Estos 16, que son unidades de estribo o piezas de estribo, lo multiplico por los 16 y tengo ya la cantidad de 33,6 metros de 3/8. Ahora sí, vamos a calcular el acero principal, porque ya hemos calculado el transversal que está con la misma separación. Acá me dice, cada 25, estos tienen diferentes separaciones. Entonces, decimos, el de la derecha, vertical derecha, la altura 4,25, ahí está,
425 más la altura del cimiento, ¿cuánto me dice que es? Ahí está, el cimiento está ahí, 0,60. 0,60 más, ¿qué cosa? El gancho. ¿Cuánto es el gancho? 0,50, este gancho. 0,50 y le restamos el recubrimiento de 0,025. Entonces, con eso estoy encontrando el estribo de la parte derecha. Repito, este 0,025, ¿qué cosa es? Este recubrimiento de acá que le estamos quitando de la parte inferior. ¿Y por qué le estamos quitando? Porque me lo dice acá que su cimiento es de 60, pero sabemos que el acero no llega hasta el fondo del cimiento. Entonces, de igual manera, tenemos que ese acero, que es este de acá, va repartido en este ancho. Entonces será 0,90 entre el de la derecha, que es 0,25. Le sumo 1 y me sale 5 unidades. ¿De qué longitud? De 5,325 y tengo 26,625. ¿De qué diámetro? De 3 octavos. Voy al otro lado. En el otro lado, ¿qué varía? Varía, ahora ya no es cada 25, ahora es cada 20. Entonces, de igual manera, la misma forma de calcular la altura total, 4,25 hasta esta parte superior, lo que se introduce el cimiento, 0,60, y luego, ¿qué me dice? Que debo de tener en cuenta el valor del recubrimiento para quitarle. Entonces, le quito el valor del recubrimiento, considero la doblez, y esto me está saliendo 5,325 de longitud. Ahora, también considerando el mismo ancho, el de 0,90, porque estamos en el lado izquierdo, como les decía, que es este de acá. Le sumo 1, me sale 5 unidades. ¿De qué longitud? De 5,325. Multiplico y me sale 26,625 de 3 octavos. Coincide con el lado derecho. Sumo las longitudes y voy a tener el principal de 3 octavos y lo que calculé antes, el estribo o el acero horizontal, también es de 3 octavos. Entonces sumo los tres valores y me da 86,85 metros. Esto lo debo de pasar por lo que me da aquí, su equivalencia en kilos, multiplico y obtengo la cantidad de 48,64 kilos que debo de comprar para poder hacer la preparación y posteriormente ya el vaciado y llenado de esa placa que es la que se está mostrando allí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sol, Kiara, Cristian. Jesús, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que se ha explicado? Ninguna, profesor. Ya, correcto.
¿Alguna pregunta adicional de lo que hemos indicado, de lo que se ha manifestado desde el principio? ¿Alguna consulta? Bueno, entonces, si no habría ninguna consulta, nos quedamos aquí. Ya estaríamos completando y avanzando para la siguiente semana con ejercicios. Básicamente vamos a hacer las 2 clases de ejercicios y así ustedes puedan tener ejercicios para el parcial y ejercicios también para el final, en el caso de aquellos alumnos que no hubiesen dado alguna evaluación. Eso sería todo. Buenas noches, hasta luego.